¿Sabes cuál es la única cosa que separa a los ricos de los pobres? Lo que hacen con su tiempo, sus hábitos. Ahora te pregunto, ¿te gustaría tener los mismos hábitos que las personas más exitosas del mundo? ¿Te imaginas poder cambiar tu vida sin depender de la motivación ni de la fuerza de voluntad? ¿Y si te dijera que no necesitas grandes cambios, sino ajustes pequeños pero conscientes? De eso habla este libro, Hábitos Atómicos de James Clear. Es uno de los libros más vendidos de desarrollo personal en todo el mundo. Pero esto no es un resumen cualquiera. Hoy vamos a hablar de hábitos atómicos en una versión actualizada, pensada para este nuevo año, clara y profunda para ayudarte a cambiar tu sistema y no solo tus metas. Pero ¿quién es James Clear y por qué deberíamos escucharlo? James Clear no es un gurú de la motivación, es alguien que casi pierde la vida, pero que luego reconstruyó su futuro, no con fuerza de voluntad, sino con una idea tan simple como poderosa. Los hábitos pequeños no son en realidad pequeños. Todo comenzó con un accidente en su primer año de bachillerato. Mientras jugaba al béisbol, un bate lo golpeó en la cara. La fractura fue tan grave que terminó con una lesión cerebral y un coma inducido. A los 15 años, mientras sus compañeros seguían con su vida, James luchaba por sobrevivir. Podría haberse rendido, podría haberse quedado estancado, pero eligió otro camino. No volvió a ser el mejor del equipo, no al menos al principio. Durante años fue solo uno más, promedio, invisible. Pero cuando llegó a la universidad, todo cambió. Y allí nace este libro. En vez de obsesionarse con metas gigantescas, se enfocó en lo único que podía controlar: su proceso, su rutina, su sistema. Dormir mejor, estudiar mejor, entrenar cada día con precisión quirúrgica. Y se enfocó en mejorar el 1% cada día. Ese 1% cambió su vida. En 6 años pasó de estar en coma a romper 8 récords universitarios, a ser elegido como el mejor atleta masculino de su universidad, y todo esto sin motivación explosiva, sin secretos mágicos, solo hábitos atómicos aplicados con constancia. Esa experiencia se volvió su filosofía. Empezó a escribir, a compartir su método, su blog explotó, millones lo leían, no porque prometía resultados rápidos, sino porque lo que enseñaba funcionaba. En 2018, le ofrecieron publicar su libro Hábitos Atómicos, y en pocos meses ese libro se convirtió en un fenómeno global. Hoy lleva más de 15 millones de copias vendidas, traducido a más de 50 idiomas y recomendado por atletas de la NFL, de la NBA, CEOs y grandes empresarios. Miles de lectores que solo querían una cosa: cambiar sus hábitos, cambiar su identidad y cambiar su vida. Este libro no es motivación, es ciencia conductual, neurociencia y experiencia real. Todo desglosado en 4 leyes simples que te voy a explicar paso a paso. Han pasado casi 8 años desde que este libro se publicó y las redes sociales lo han cambiado todo. Las distracciones se han multiplicado, la dopamina se volvió una adicción y el mundo te quiere ocupado, distraído y desenfocado. Por eso nace esta versión actualizada, porque los principios siguen siendo válidos, pero las condiciones han cambiado. Hoy más que nunca necesitamos un sistema que nos libere. Y eso es lo que hace este libro, Hábitos Atómicos de James Clear. Capítulo 1. El sorprendente poder de los hábitos. Cuando pensamos en transformar nuestra vida, la mayoría imagina cambios drásticos: dejarlo todo, empezar de cero, mudarse de ciudad, cambiar de trabajo, perder 20 kilos en un mes, pero James Clear nos propone algo mucho más silencioso, más real y más efectivo: mejorar en un 1% cada día. Suena insignificante, pero es precisamente ese pequeño cambio repetido de constancia lo que produce una transformación radical. Y para entenderlo, arranca con una historia brutalmente sencilla pero poderosa: el caso del equipo de ciclismo británico. Durante años este equipo era sinónimo de mediocridad, ni destacaban ni aspiraban a nada, hasta que en el 2003 contrataron a un nuevo entrenador, Dave, quien llegó con una idea que en su momento parecía ridícula. Su filosofía se llamaba la agregación de ganancias marginales. Suena técnico, pero en realidad es muy simple: descomponer todo lo que haces y mejorar cada parte apenas un 1%. No busca un cambio enorme, sino una micromejora constante. Cambiar la silla del ciclista, ajustar la presión de los neumáticos, rediseñar el sillín, optimizar la alimentación, mejorar la calidad de sueño, encontrar el mejor tipo de gel antibacterial para evitar resfriados, literalmente todo, todo lo que podía mejorar. Y cuando digo todo, es todo. El resultado es que en 5 años ese mismo equipo pasó de ser irrelevante a dominar el mundo. Ganaron el 60% de las medallas de ciclismo en los Juegos Olímpicos de Beijing del año 2008 y luego arrasaron en Londres 2012, pero no se detuvieron.
En 2012 se convirtió en el primer británico en ganar el Tour de Francia. El año siguiente su compañero Chris Froome ganó también. De pronto el equipo más promedio del planeta se volvió imbatible. Y no fue magia, fue acumulación de pequeñas mejoras. Y aquí entra la lógica matemática de James Clear. Siempre menciona, si mejoras apenas un 1% durante cada año entero, termina siendo 37 veces mejor que el comienzo. Es simple, pero no es fácil, porque el problema no es entenderlo, el problema es aguantar el proceso. La mayoría de las personas abandona porque no ve resultados al principio, y es allí donde aparece uno de los conceptos más importantes de todo este libro, la meseta del potencial latente. Imagina que estás plantando una semilla, riegas, la cuidas, la alimentas, pasan días, semanas, incluso meses, y no ves nada. ¿Significa que no está ocurriendo nada? No, no significa eso. Significa que lo importante está ocurriendo bajo la tierra, donde no lo puedes ver. Y un día sin previo aviso, brota, no porque ese día fue especial, sino por todo lo anterior que se acumuló. Y así funcionan los hábitos, y así también fracasan. Lo que James Clear llama el abismo de la desilusión aparece cuando creemos que todo nuestro esfuerzo no sirve de nada. Esa es la sensación frustrante de ir al gimnasio una semana, entrenar y no ver cambios en el espejo, o de levantarte temprano durante un mes y seguir sintiéndote improductivo, o de escribir todos los días sin que nadie lea tu trabajo. Pero lo que no vemos es que estamos dentro de la meseta, y que si aguantamos lo suficiente, ese esfuerzo se convierte en un progreso visible. Lo irónico es que muchas veces abandonamos justo cuando estamos a punto de despegar, porque el cambio no es lineal, no sigue una curva pareja, el cambio real es exponencial, y eso significa que al principio parece que nada funciona hasta que todo explota de golpe. James lo llama el poder del interés compuesto aplicado a la conducta humana. Ahora, ¿por qué este capítulo es tan importante? Porque destruye una de las mayores mentiras del desarrollo personal, la idea de que necesitas motivación constante para cambiar tu vida. Mentira, lo que necesitas son hábitos tan pequeños que no dependan de tu estado de ánimo, una estructura que te permita repetirlos aunque no tengas ganas. No necesitas cambiar tu vida mañana, solo necesitas cambiar tu día hoy, solo una pequeña cosa. Un ejemplo simple, si hoy decides tomar agua en lugar de una bebida azucarada, es un cambio mínimo, pero si repites esa decisión durante un mes y luego durante un año, el efecto en tu salud es gigantesco. Igual pasa con leer. 10 páginas al día, o caminar 15 minutos, o acostarte media hora antes, a corto plazo no parece gran cosa, pero a largo plazo lo cambia todo. La clave es la identidad que estás construyendo, porque cada hábito es una afirmación silenciosa de quién eres. Cuando meditas, estás diciendo soy una persona que cuida su mente. Cuando entrenas, estás diciendo soy una persona disciplinada. Cuando estudias, estás diciendo soy alguien que invierte en sí mismo. Y aunque nadie más lo ve, tú lo sabes y tu cerebro lo graba. Por eso James Clear dice que los hábitos no son una meta, sino un sistema de transformación de identidad. No se trata de correr una maratón, sino de ser alguien que corre. No se trata de escribir un libro, sino de ser alguien que escribe. No se trata de leer 50 libros al año, sino de ser un lector. El hábito es la prueba que te das a ti mismo de quién eres. Y aquí entra la parte más poderosa de todo esto. No necesitas motivación para empezar, necesitas un sistema para mantenerte. Eso es lo que este capítulo quiere que entiendas, que dejar el cambio en manos de la motivación es como dejar tu vida en manos del clima. Algunos días hará sol y avanzarás, pero otros días lloverá y si no tienes paraguas, no harás nada. En cambio, un sistema no depende del clima, un sistema funciona haga sol o llueva. La historia del equipo británico no es solo una anécdota inspiradora, es una radiografía de lo que tú puedes hacer con tu cuerpo, tu mente, tu dinero, tu vida entera. Si entiendes esto, ya diste el primer paso. Y como dice el propio Clear, los hábitos son el interés compuesto de la automejora. Lo que empieza como algo pequeño se convierte en algo poderoso si lo haces todos los días. Así que este es el inicio. Aquí no hay promesas mágicas, lo que hay es un principio irrompible. Cambia tu sistema, cambia tu identidad y cambiará tu vida. Capítulo 2. La manera en que tus hábitos moldean tu identidad y viceversa. Cuando alguien quiere cambiar su vida, lo más común es que empiece por los resultados. Quiero perder 10 kilos. Quiero ganar más dinero, quiero leer más libros, es lógico. Todos deseamos un resultado visible, algo que se note, pero ese es el enfoque superficial del cambio. James Clear propone algo mucho más profundo, cambiar tu identidad, porque si no cambias la forma en que te ves a ti mismo, cualquier hábito que te intentes crear será frágil. Durará lo que dure tu motivación o tus ganas, pero cuando cambias tu identidad, tu comportamiento se alinea de forma automática. Imagina el cambio de comportamiento como si tuviera 3 niveles. En la capa externa están los resultados, lo que obtienes. En el medio están los procesos, lo que haces. Y en el núcleo está la identidad, lo que crees sobre ti. La mayoría de personas se queda en el primer nivel. Quiero bajar de peso, quiero ahorrar dinero, quiero escribir un libro. Y claro, no lo logran, porque están luchando contra su antigua identidad. Quieren cambiar sus acciones sin cambiar lo que creen de sí mismos.
Pero si inviertes el proceso, si comienzas desde dentro, todo empieza a funcionar. No dices quiero perder peso, dices soy una persona saludable. No dices quiero dejar de fumar, dices yo no fumo. No dices quiero leer más, dices soy un lector. Porque cuando tu identidad cambia, tus hábitos simplemente se ajustan para no traicionarla. Cada acción que haces es como un voto de silencio por la persona que estás siendo. Cada vez que entrenas, estás votando por ser disciplinado. Cada vez que cocinas en casa, votas por cuidar tu cuerpo. Cada vez que estudias, en lugar de perder tiempo, votas por ser alguien serio con tu futuro. Y aunque una sola acción no lo cambia todo, la suma de las acciones repetidas crea un patrón y ese patrón se convierte en tu identidad. Clear lo explica con un ejemplo sencillo pero brutal. Dos personas intentan dejar de fumar. A ambas le ofrecen un cigarro y la primera dice, no gracias, estoy tratando de dejar de fumar. Y la segunda dice, no gracias, yo no fumo. ¿Notas la diferencia? La primera persona todavía se identifica como un fumador, solo que está luchando por dejarlo. Cada vez que resiste, refuerza la idea de que está sacrificando algo. La tentación sigue viva. La segunda persona, en cambio, ya se ve a sí misma como alguien distinto, y esa identidad crea una barrera poderosa. No hay tentación porque ya no se trata de renunciar, sino de actuar en coherencia con quien es. Ese es el verdadero poder de este capítulo, entender que el cambio de los hábitos no se trata de comportamientos, sino de identidad. Cambiar lo que haces sí funciona, pero cambiar lo que crees que eres transforma mucho más. Y lo interesante es que no necesitas esperar a sentirte distinto para empezar. De hecho, es al revés. Primero actúas como si ya fueras esa persona y luego tu identidad se adapta. Así que la verdadera pregunta no es ¿qué quiero lograr?, sino ¿quién quiero llegar a ser? Y la pregunta siguiente es aún más poderosa. ¿Qué pequeños hábitos puedo repetir cada día para convertirme en esa persona? Porque no se trata de correr 10 kilómetros mañana, sino de ser alguien que no deja de moverse. No se trata de leer un libro por semana, sino de ser alguien que no pasa un solo día sin aprender. No se trata de ganar 1.000 euros más este mes, sino de convertirte en alguien que piensa y actúa como un creador de riqueza. El objetivo no es el logro, el objetivo es la transformación de la identidad. Ahora bien, esto no significa que los resultados no importen, claro que importan, pero no pueden ser el centro porque los resultados son consecuencias. Lo que sí puedes controlar es tu sistema, tu proceso, tus decisiones diarias, y eso comienza con cómo te defines a ti mismo. Aquí hay un error común. Muchas personas dicen, pero es que yo no me veo así todavía. Por ejemplo, no puedo decir que soy un atleta si todavía me cuesta entrenar. No puedo decir que soy un escritor si aún no publico nada. No puedo decir que soy disciplinado si aún procrastino. Pero ese pensamiento te atrapa en un ciclo infinito, porque si necesitas sentirte como esa persona antes de actuar, nunca vas a actuar lo suficiente como para convertirte en ella. Es como esperar tener energía para ir al gimnasio, cuando precisamente ir al gimnasio es lo que te va a dar energía. Por eso, el cambio de identidad empieza por los actos más pequeños, y aquí hay una fórmula muy útil. Yo soy el tipo de persona que colocas lo que quieres ser. Rellena ese espacio. Yo soy el tipo de persona que no se salta sus entrenamientos. Yo soy el tipo de persona que lee todos los días, aunque sea 5 minutos. Yo soy el tipo de persona que se toma en serio su salud mental. Yo soy el tipo de persona que cumple su palabra. Y lo más importante, demuéstralo con actos. No hace falta que lo crees todavía, solo hazlo cada día, poco a poco, voto a voto, acción a acción. Esa identidad se va a ir consolidando. Y al final, los hábitos que adoptas son una forma de demostrarte a ti mismo quién eres. Cada vez que repites un hábito, estás escribiendo una línea más en la historia que te cuentas. Y si lo repites lo suficiente, esa historia deja de ser ficción y se vuelve una realidad. Esto explica por qué es tan difícil cambiar cuando llevas años diciéndote lo contrario. Si por dentro crees que siempre has sido desordenado, o que no eres constante, o que no sirves para eso, cualquier hábito que intentes adaptar se sentirá como un disfraz, como algo que no te pertenece. Por eso el verdadero trabajo no está en los hábitos, está en las creencias que los sostienen. No puedes construir hábitos duraderos con una identidad rota, pero tampoco necesitas tenerlo todo resuelto para empezar. Solo necesitas actuar y dejar que esas acciones moldeen tu nuevo yo. Entonces volvamos a las preguntas fundamentales de este capítulo. ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Y qué pequeños hábitos puedo repetir cada día para demostrarlo? Esa es la semilla de todo cambio verdadero. No las metas, no los objetivos, no los grandes planes del año nuevo, sino la persona que decides ser y los actos que validan esta decisión. Y como dice Clear, tu identidad no está grabada en piedra. Cada hábito que construyes es una oportunidad para convertirte en alguien nuevo. Capítulo 3. ¿Cómo construir mejores hábitos? En 4 sencillos pasos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué repites ciertas conductas incluso cuando sabes que no te ayudan? ¿Por qué te levantas por la mañana y sin pensarlo tomas el móvil antes que un vaso de agua? Porque a veces comes sin hambre o procrastinas incluso cuando sabes que eso te aleja de tus metas.
La respuesta no está en tu falta de fuerza de voluntad, sino en cómo funcionan tus hábitos. Todo hábito, bueno o malo, sigue un patrón invisible, un ciclo, y ese ciclo tiene 4 pasos: señal, antojo, respuesta y recompensa. James Clear lo llama el bucle del hábito. Entenderlo es como tener el mapa del comportamiento humano. Una vez que lo ves, ya no puedes ignorarlo. Lo vas a encontrar en todas partes, desde el niño que se chupa el dedo hasta el CEO que revisa compulsivamente su correo. Vamos por parte. La señal es el detonante, es el inicio del ciclo. Puede ser algo externo como una hora del día, una notificación, el olor del café, o algo interno como una emoción, aburrimiento, estrés, ansiedad. La señal le dice a tu cerebro: oye, aquí hay una oportunidad para obtener una recompensa. Ejemplo, ves tu móvil encima de la mesa, esa es la señal. La 2, el antojo. Es el deseo que genera esa señal. Pero ojo, no deseas el hábito en sí, deseas el cambio de estado que el hábito te promete. No quieres mirar el móvil por mirar el móvil, lo haces porque deseas entretenerte, distraerte, sentirte conectado. El antojo es la motivación que pone en marcha la conducta. Ejemplo, sientes curiosidad o aburrimiento y eso te empuja a desbloquear el móvil. La respuesta es la acción, el hábito como tal. Si la motivación es suficiente, si no hay demasiada fricción, pasa a la respuesta. Puede ser abrir el TikTok, encender un cigarro, empezar a entrenar o posponer el trabajo una vez más. Ejemplo, abres Instagram y empiezas a deslizar sin rumbo durante 20 minutos o una hora. La recompensa es el beneficio que el cerebro obtiene al final del ciclo. Puede ser placer, alivio, evasión, dopamina. El cerebro aprende que esa conducta sirve para algo y por eso la repite. Si la recompensa es fuerte, el bucle se refuerza. Ejemplo, sientes una pequeña gratificación, no hiciste nada importante, pero en unos minutos tu mente se evadió. Este ciclo se repite cientos de veces al día, no porque lo decidas, sino porque tu cerebro ama la eficiencia y los hábitos son atajos automáticos. Por eso los malos hábitos son tan difíciles de romper y por eso los buenos tardan en consolidarse. Pero aquí viene lo importante: si sabes cómo funciona el ciclo, puedes modificarlo. Y esa es la propuesta central de James Clear: usar este bucle para tu beneficio y no para tu sabotaje. A partir de este modelo, Clear construye una fórmula práctica que resume cómo construir los mejores hábitos. Lo llama las 4 leyes del cambio de comportamiento, y cada ley corresponde a una etapa del bucle. La primera: hazlo obvio. Si quieres adoptar un nuevo hábito, necesitas que la señal sea clara, que no pase desapercibida, que no dependa de que te acuerdes. Por eso Clear recomienda diseñar tu entorno. Si quieres comer sano, pon la fruta a tu vista. Si quieres leer más, deja el libro sobre la almohada. Si quieres tomar más agua, ten una botella en el escritorio. Los humanos somos animales visuales. No seguimos lo que queremos, seguimos lo que vemos. La segunda ley: hazlo atractivo. Tu cerebro no hace cosas que detesta, por eso debes asociar el hábito a algo placentero. Puedes usar la técnica del apilamiento de hábitos, combinar algo que quieres con algo que necesitas. Por ejemplo, después de tomar café, leo 5 minutos, o después de entrenar, me doy una ducha larga y relajante. Cuando el hábito se siente bien, se repite. El antojo debe ser tentador. La tercera: hazlo sencillo. La mayoría de la gente falla no porque no quiera, sino porque complica demasiado las cosas. No empieces con entrenamientos de 2 horas, empieza con 10 flexiones. No intentes leer 50 páginas, empieza con 2. No planees hábitos perfectos, planea hábitos posibles. Si algo es fácil, lo repites. Si es difícil, lo evitas. La acción debe ser tan simple que no puedas decir que no. La cuarta ley: hazlo satisfactorio. Necesitas una pequeña recompensa inmediata, no grande, no costosa, solo suficiente para que tu cerebro diga: esto estuvo bien, quiero repetirlo. Por ejemplo, tachar un hábito en una hoja, marcar una X en el calendario, escuchar tu canción favorita después de terminar algo. El cerebro necesita cierre, necesita gratificación. Si el hábito no se siente bien, no se repite. Estas 4 leyes son simples, pero potentes, y funcionan tanto para crear buenos hábitos como para eliminar los malos, solo que al revés. ¿Quieres romper un mal hábito? Primero, haz la señal invisible, elimina el disparador, apaga las notificaciones, cambia el entorno. Segundo, haz el antojo poco atractivo, asócialo con consecuencias negativas, visualiza el costo real. Tercero, haz la respuesta difícil, aumenta la fricción, bloquea las aplicaciones, tira el tabaco. Cuarto, haz la recompensa insatisfactoria, crea una consecuencia inmediata negativa, pierde algo si reincides. La clave es entender que tus hábitos no se crean por motivación, sino por diseño. No necesitas fuerza de voluntad infinita, necesitas estructura. Y si diseñas tu entorno, tu rutina y tus recompensas de forma inteligente, los hábitos buenos llegan solos. No porque seas mejor persona, sino porque diseñaste el sistema que hace que lo correcto sea más fácil que lo incorrecto. Este capítulo marca un antes y un después. A partir de ahora, cada vez que quieras cambiar algo en tu vida, puedes preguntarte: ¿está este hábito activado por una señal clara?
Es suficientemente atractivo como para desearlo. Es tan fácil que puedo hacerlo incluso cansado. ¿Me da alguna recompensa inmediata? Si la respuesta es sí a todo, este hábito va a quedarse contigo. Si la respuesta es no, vas a resistirlo, sabotearlo o abandonarlo. Los hábitos no son promesas, son repeticiones y toda repetición nace de un sistema. En los siguientes capítulos, Clear va a desarrollar cada una de estas leyes por separado, con técnicas, ejemplos y estrategias para que las apliques en tu vida. Pero antes de continuar, quédate con esto. No te elevas al nivel de tus metas, caerás al nivel de tus sistemas. Y este capítulo es el plano maestro para construir ese sistema. Uno donde los buenos hábitos no sean una lucha, sino el camino natural de quien ya decidió en quién se quiere convertir. Capítulo 4. Primera ley del cambio, hacerlo obvio, el hombre que no tenía buen aspecto. Uno de los mayores problemas con nuestros hábitos es que no los vemos, no porque estén ocultos, sino porque se han vuelto invisibles a nuestra conciencia. Los repetimos una y otra vez sin darnos cuentas, como si alguien más estuviera manejando nuestra vida en piloto automático. James Clear en este capítulo cuenta la historia de Paul R. Martin, un inversor multimillonario que a pesar de su enorme éxito financiero había caído en la ruina insalubre. Tenía dinero, tenía influencia, pero no tenía energía. Su salud se estaba desmoronando y ni siquiera lo notaba hasta que un día un simple reflejo en el espejo lo confrontó. No le gustó lo que vio, no se reconocía y fue entonces cuando entendió que algo tenía que cambiar. Esa es la lección más potente de este capítulo. No puedes cambiar lo que no ves y la mayoría de nosotros vivimos sin ver nuestros hábitos. Despertamos, revisamos el móvil, tomamos café, nos quejamos del día, comemos lo mismo, posponemos lo que importa, nos distraemos y repetimos todo mañana. La solución, hacerlo obvio. El primer paso del cambio no es actuar, es observar y para eso Clear propone una herramienta simple pero poderosa, lo que él llama el inventario de hábitos. ¿Y qué es el inventario de hábitos? Durante 1 o 2 días simplemente escribe lo que haces todo el día sin juzgar. Por ejemplo, me levanto, miro el móvil, tomo café, reviso el Instagram, me ducho, dejo la toalla en la silla, trabajo, reviso el correo antes de empezar, como, veo YouTube, por la tarde me quejo de todo, por la noche digo que mañana empiezo a entrenar. Este ejercicio no busca que cambies nada todavía, solo busca mostrarte quién eres cuando nadie te mira, porque lo que repites cada día te moldea, y si no eres consciente de esos patrones, no tienes el control, estás siendo llevado, no estás eligiendo. Este inventario al principio puede ser incómodo porque te das cuenta de lo mucho que haces en automático, pero allí es donde comienza el poder, porque al ponerle el nombre al hábito le quitas la fuerza, lo haces visible, lo conviertes en una opción que no es una obligación. Porque lo visible lo cambia todo. Imagínate que tienes 2 personas. Una quiere dejar de fumar, pero no lleva el registro, no sabe cuántos cigarros se fuma al día, no ha cambiado nada de su entorno, solo quiere dejar de fumar. Y la otra lleva una libreta donde anota cada cigarro que enciende. El segundo día se da cuenta de que ha fumado 17 veces en 24 horas y eso le impacta. ¿Quién tiene más probabilidades de cambiar? Exacto, la persona que hace visible su hábito. Lo que es visible es editable y por eso Clear insiste tanto en este primer paso. Yo no tengo hábitos, es una frase que muchos dicen, pero no es verdad. Todos tenemos hábito, solo que no siempre lo vemos. Muchos piensan que un hábito es solo ir al gimnasio o meditar, pero un hábito también es interrumpir al hablar, es quejarse, es criticar, es postergar, o en el lado positivo es ordenar la cama, agradecer antes de comer o tomar agua al despertar. Si no eres consciente de los tuyos, otros lo harán por ti. Tu pareja, tus hijos, tus jefes, tus amigos, ellos ven lo que tú no ves. ¿Quieres cambiar? Empieza a observar. Etiqueta tus hábitos positivos, neutros o negativos. Una vez que haces tu inventario, puedes usar este método de Clear para tomar la perspectiva. A cada hábito de tu lista, asígnale una etiqueta. Positivo porque contribuye a la identidad que deseas ser. Neutro no hace daño pero tampoco impulsa mucho. Y negativo te aleja de quien quieres ser. Por ejemplo, revisas el móvil al levantarte, es negativo. Tomas agua al despertar, es positivo. Tomar café con azúcar, neutro o negativo. Leer antes de dormir, positivo. Ver Netflix hasta las 2 de la mañana, negativo. El objetivo no es que vivas como un robot perfecto, el objetivo es que veas con claridad qué estás reforzando cada día. Rediseña el entorno y rediseñarás tu vida. Una vez que tus hábitos son visibles, puedes intervenir. Y uno de los puntos más importantes que Clear introduce en este capítulo es este. No te pongas a luchar contra tus hábitos, cambia el entorno. Es decir, si no quieres mirar el móvil, sácalo del cuarto. Si quieres leer más, pon el libro sobre la almohada. Si quieres tomar más agua, ten la botella a la vista. Si quieres dejar de comer basura, simplemente no lo compres. Tu entorno físico es un disparador constante y la mayoría de tus decisiones no son racionales, son reaccionales.
a lo que tienes enfrente. Entonces, si cambias lo que ves, cambias lo que haces. La fuerza de un entorno que trabaja a tu favor. Imagínate que tienes dos escritorios. En uno tienes tu portátil, una botella de agua y un cuaderno de notas. En el otro tienes el portátil, pero también tienes tu móvil vibrando, tienes snack, tienes 5 pestañas abiertas de redes sociales. ¿En cuál escritorio crees que vas a rendir más? Exacto, eso no es tu motivación, es tu diseño. Y esa es la clave de este capítulo. No pelees contra ti mismo, no dependas de fuerza de voluntad infinita. Haz que lo obvio sea lo que te conviene, haz que el camino más fácil sea el correcto. Y entiende, no caes en malos hábitos porque los elijas. Caen sobre ti porque nunca te diste cuenta que estaban allí. Y para cambiar eso, lo primero que tienes que hacer es verlos, mirarlos de frente, nombrarlos y decidir por fin si ese patrón merece seguir viviendo contigo, porque si no lo eliges tú, lo elegirá tu entorno y tal vez no te guste o simplemente no te convenga en lo que te vas a convertir. Capítulo 5. La mejor manera de comenzar un nuevo hábito. Ya sabes que el primer paso para cambiar tu comportamiento es hacerlo visible, observar qué haces, ponerle un nombre, iluminar esos hábitos que estaban operando en las sombras. Pero, ¿qué pasa cuando ya tienes claro que quieres cambiar? ¿Cómo incorporas un nuevo hábito a tu vida sin que se pierda en la marea del día a día? Y aquí es donde entra en juego una de las herramientas más simples pero más efectivas de toda la filosofía de James Clear, el apilamiento de hábitos. La fórmula más poderosa es también la más simple. Imagínate que ya tienes un hábito instalado. No necesitas pensarlo. Lo haces todos los días sin falta. Por ejemplo, te cepillas los dientes, tomas café, abres tu portátil, miras el móvil al despertar, llegas al trabajo y enciendes tu ordenador. Ahora piensa esto, ¿qué pasaría si justo después de uno de esos hábitos ya consolidados insertas un nuevo hábito que quieras formar? Esa es la clave. Clear lo llama acumulación de hábitos. Y esa estructura es la siguiente. Después del hábito actual, haré un nuevo hábito. Es casi ridículamente simple, pero funciona. Ejemplo que puedes aplicar. Después de tomar café, escribe 3 ideas. Después de lavarme los dientes, haré 10 sentadillas. Después de apagar la alarma, diré en voz alta una afirmación positiva. Después de almorzar, leeré 2 páginas de un libro. Después de cerrar el portátil por la noche, prepararé la ropa para el día siguiente. ¿Por qué funcionan tan bien? Porque no estás construyendo desde cero, estás aprovechando una estructura que ya existe en tu cerebro. Un hábito ya consolidado tiene fuerza, tiene arraigo y tiene rutina. Si logras enganchar tu nuevo hábito a ese patrón ya existente, no solo será más fácil de recordar, sino que sentirás que encaja de forma natural en tu día a día. Lo importante es ser específico. Uno de los errores más comunes al intentar formar hábitos nuevos es la vaguedad. Quiero leer más, quiero hacer más ejercicio, necesito meditar, tengo que organizarme mejor. Todo eso suena bien, pero no funciona. ¿Por qué? Porque no está claro cuándo, dónde ni cómo lo vas a hacer. Y cada vez que tengas que decidir eso, gastarás energía y adivina qué harás la mayoría de las veces cuando estés cansado. No harás nada. Por eso Clear recomienda algo llamado el plan de implementación. No basta con tener la intención, necesitas definir qué vas a hacer, cuándo lo vas a hacer y dónde lo vas a hacer. Así eliminas la fricción, tomas la decisión una vez y luego la ejecutas. En vez de decir voy a entrenar más, di voy a entrenar lunes, miércoles y viernes a las 6:30 en el parque. En vez de decir voy a comer más sano, di voy a preparar la ensalada de proteínas todos los días a las 8 p.m. En vez de voy a leer 5 páginas justo después de apagar la alarma antes de levantarme de la cama. Cuando usas esta estrategia, el hábito empieza a sentirse inevitable. No tienes que pensarlo, solo tienes que ejecutarlo. Y cada vez que lo haces, envías un mensaje silencioso a tu identidad. Soy alguien que cumple. Una advertencia importante es no intentes hacer demasiado de golpe. Una trampa común es emocionarte, hacer una lista de 10 nuevos hábitos y apilarlos todos a la vez. Eso no funciona, porque la fuerza del apilamiento viene de la conexión con lo que ya haces sin esfuerzo. Si esa cadena se rompe o se vuelve muy pesada, el cerebro la rechaza. Así que empieza con una sola cosa, una por una, un solo hábito pequeño, pero significativo. Y una vez que éste esté arraigado, puedes seguir acumulando. Entiende que lo que determina si un hábito se mantiene es el contexto y no la motivación. El contexto siempre gana. Tu entorno, tu rutina diaria, el orden que haces las cosas es lo que más influye en si un hábito se forma o no. El apilamiento funciona porque aprovechas el contexto real de tu vida. Si eres de los que toma café cada mañana y en ese momento estás relajado, enfocado, ese es un contexto ideal para añadir un nuevo hábito como escribir, leer o meditar. Pero si intentas meter un hábito nuevo justo después de un momento caótico, estresante, como salir del trabajo corriendo antes de una reunión importante, lo más probable es que falle. La clave está en aprovechar lo que haces en momentos tranquilos y conscientes. Muchas veces el hábito no fracasa porque sea difícil, fracasa porque lo pones en el lugar equivocado. Quieres empezar a leer cada noche, pero tu hábito anterior es ver en Netflix, en la cama con el móvil en la mano.
Aquí, por más que digas, después de ver una serie voy a leer, lo más probable es que no lo hagas, porque el contexto no favorece ese nuevo hábito. Tu cerebro ya asocia ese lugar y ese momento con la dopamina rápida, no con la concentración. Entonces, para que funcione, tal vez debas cambiar el orden. Después de cenar, leeré 10 páginas en la sala y luego, si quieres, baja por la serie. Pero ya cumpliste con lo importante. Otra gran trampa mental es pensar que hay que hacerlo perfecto desde el principio. No. Lo más importante al formar un nuevo hábito no es hacerlo perfecto, es hacerlo con consistencia. Y el apilamiento te da ese marco, la acción diaria, predecible y automática. Si fallas un día no pasa nada, pero no falles dos. Recuerda, si los hábitos no se construyen con intensidad, se construyen con ritmo. El mejor momento para empezar un hábito nuevo es justo después de un hábito viejo. Así que no pienses que necesitas una agenda nueva, una vida nueva o el lunes para empezar. Solo necesitas algo que ya haces y después hacer algo nuevo, pequeño, claro y repetido. Ese es el secreto. Capítulo 6. La motivación está sobrevalorada. El ambiente a menudo es más importante. Durante años nos han vendido una idea romántica pero poco útil, que las personas exitosas siempre tienen más fuerza de voluntad, más disciplina, más motivación. Pero si eso fuera cierto, todos los días serían iguales, porque se supone que esas personas están motivadas todo el tiempo y tú y yo sabemos que eso no es real. Hay días en los que no quieres hacer nada, hay mañanas en las que no tienes ganas de levantarte, no tienes energía y aún así hay personas que cumplen con sus hábitos. ¿Por qué? Porque la motivación no es el motor real del cambio. Lo que marca la diferencia y lo que sostiene a un hábito a largo plazo no es la fuerza de voluntad, es el entorno. Este capítulo es un punto de quiebre. Aquí James Clear lo deja claro. Tu ambiente es más fuerte que tu intención. Y esto es algo que si lo entiendes bien, puede cambiarlo todo. Imagina que estás en la cocina donde hay una bandeja de frutas fresca sobre la mesa, una botella de agua a la mano y no hay rastro de comida chatarra a la vista. Ahora imagina otra cocina donde lo primero que ves es una bolsa de patatas fritas, chocolates, pan, refrescos, dulces en la encimera y el agua está escondida en el fondo de la nevera. ¿Dónde crees que te será más fácil comer sano? La respuesta es obvia, porque el comportamiento humano no ocurre en el vacío, ocurre en el entorno, y la forma en que ese entorno está configurado determina gran parte de tus acciones. Clear cuenta que la mayoría de nuestros comportamientos no son decisiones conscientes, sino respuestas automáticas a las señales visuales y contextuales. No comemos por hambre, comemos porque vemos comida. No revisamos el móvil porque sea urgente, sino porque el móvil está allí sobre la mesa, tentándonos. No procrastinamos porque no sabemos lo que hay que hacer, sino porque nuestra área de trabajo está llena de distracciones. No tocamos la guitarra porque esté guardada en el armario. No leemos porque el libro quedó en la otra habitación. Entonces, ¿qué pasaría si cambiaras esas pequeñas cosas? El entorno tiene el poder de empujarte silenciosamente hacia ciertos hábitos o alejarte de ellos. Y si lo entiendes, puedes usarlo a tu favor. ¿Quieres participar más? ¿Quieres practicar más un instrumento? No lo guardes, déjalo en medio de la sala. ¿Quieres leer más un libro? Deja el libro en la almohada. ¿Quieres beber más agua? Ten la botella visible, en tu escritorio, en tu mochila, en todos lados. ¿Quieres usar menos redes sociales? Elimínalas de la pantalla principal o pon una barrera. Cerrar sesión, desinstalar, poner el móvil en otra habitación. A veces no necesitas más motivación, solo necesitas hacer menos fricción para el hábito bueno y más fricción para el hábito malo. Aquí James suelta una frase brutal. La disciplina es el resultado de un entorno que no requiere disciplina. En otras palabras, no se trata de que seas fuerte, se trata de que seas estratégico, porque si dependes todos los días de tu fuerza de voluntad, vas a fallar, porque la fuerza de voluntad es limitada, es un músculo que se agota, pero si organizas tu espacio, tus rutinas y tus objetos de forma que el hábito deseado esté al alcance y el hábito negativo esté fuera de ese, vas a tener muchas más probabilidades de actuar como quieres actuar. Y esto no es solo teoría. Mira tu entorno ahora mismo, haz un escaneo rápido. ¿Qué es lo primero que ves al despertar? ¿Qué hay en tu escritorio? ¿Dónde está tu móvil? ¿Qué hay en la pantalla de inicio? ¿Tienes distracciones a la vista? ¿Tienes tus prioridades visibles? Muchas veces pensamos que no tenemos tiempo para cambiar, pero el verdadero obstáculo no es el tiempo, es el entorno. Está configurado para distraerte, para tentarte, para llevarte por el camino automático. Entonces, si quieres cambiar tu comportamiento, no empieces por tu mente, empieza por lo que te rodea. Este principio se puede aplicar a todo. Si quieres trabajar mejor, limpia tu escritorio, cierra las pestañas, apaga las notificaciones. Si quieres dejar de fumar, tira los cigarros, evita los lugares que te lo recuerden. Si quieres empezar a entrenar, deja la ropa deportiva lista desde la noche anterior. Haz que la señal del hábito sea visible y el acceso sea fácil. Lo importante no es tu fuerza, es tu sistema.
James Clear insiste en que, aunque todos hablamos de motivación, lo que realmente está moldeando nuestras decisiones es la arquitectura de nuestro entorno. Una persona exitosa no es porque tenga más ganas, sino porque ha construido a su alrededor condiciones necesarias para que su rutina funcione incluso cuando él no tiene ganas. Y eso es una ventaja silenciosa pero brutal, porque la motivación viene y va, pero tu entorno está allí todos los días, y si lo configuras bien, trabajará para ti. La gran pregunta que debes hacerte no es cómo me motivo más. La verdadera pregunta es cómo puedo diseñar un entorno que me empuje a actuar incluso cuando no tengo motivación. Tal vez esa es la estrategia más adulta, más estable y más inteligente. No confiar en tu energía sino en tu sistema. No depender de emociones sino del diseño. No forzar la disciplina sino crear condiciones donde el comportamiento deseado sea lo más obvio y fácil posible. Porque al final no haces lo que te propones, haces lo que tu entorno te permite. Así que si quieres nuevos resultados, no solo cambies los hábitos, cambia tu entorno. Capítulo 7. El secreto del autocontrol. Durante años se nos ha hecho creer que el éxito es una cuestión de autocontrol, que las personas exitosas son simplemente más fuertes, más disciplinadas, más capaces de resistir la tentación. Pero James Clear plantea algo que rompe con esa creencia. Las personas con mayor autocontrol no son más fuertes, simplemente se exponen menos a la tentación. La clave no está en resistir, sino en prevenir. No se trata de ser un héroe todos los días, se trata de no tener que serlo. Este capítulo te hace ver el autocontrol desde una nueva perspectiva, porque la mayoría de nosotros estamos peleando una batalla innecesaria. Si sabes que te cuesta resistirte al azúcar, ¿por qué llenas la despensa de dulces? Si sabes que te debilitan las redes sociales, ¿por qué tienes las notificaciones activadas todo el día? Si sabes que procrastinas cuando trabajas en la cama, ¿por qué no cambias de lugar? Lo que James Clear deja claro es que no es inteligente depender todos los días de tu fuerza de voluntad, porque al igual que un músculo se agota, y si tu estrategia depende de estar fuerte todo el tiempo, vas a fallar. Nadie es fuerte siempre. En lugar de preguntarte cómo puedes resistir más, deberías preguntarte cómo puedes diseñar una vida que tenga que resistir menos. Ese es el verdadero secreto del autocontrol. Clear lo ilustra con ejemplos cotidianos que todos vivimos. No comas lo que no compras. No respondas mensajes si el móvil no está en tu bolsillo. No caes en la tentación si no estás cerca de ella. Y es así de simple. Y esa simplicidad es la revolución. Lo más interesante es que todo no es una cuestión de moral o de carácter, sino de diseño. Las personas que parecen tener autocontrol en realidad tienen entornos configurados para facilitar el comportamiento correcto. No es que no quieran fumar, es que no están rodeados de cigarros, no es que no quieran perder el tiempo, es que no tienen tantas distracciones a su mano. Su entorno trabaja para ellos y eso lo cambia todo. En este punto, Clear retoma algo del capítulo anterior. Si quieres cambiar tu comportamiento, cambia tu entorno. Pero aquí va un paso más allá, porque no solo habla del entorno físico, sino también del entorno mental y de las asociaciones que tu cerebro hace con los lugares y las rutinas. Por ejemplo, si usas el mismo espacio para trabajar y para descansar, tu mente no sabe qué esperar, terminas trabajando a medias y descansando mal. Pero si tienes un lugar específico para trabajar, otro para leer, otro para dormir, tu cerebro entra automáticamente en el modo adecuado cuando estás en ese espacio. Es como entrenarlo sin esfuerzo. Este principio puede parecer menor, pero tiene efectos gigantescos. Si usas siempre la misma silla para estudiar, el simple hecho de sentarte en ella activa tu mentalidad productiva. Si tienes espacios sin pantallas donde solo lees, al entrar allí tu mente sabe qué hacer. Por eso, uno de los consejos más efectivos es asocia comportamientos con contexto. No trabajes en la cama, no comas frente al ordenador, no lleves el móvil al baño. Cada comportamiento debe tener su lugar y eso reduce el esfuerzo de decidir. James lo resume en una forma brutal. La mejor forma de cambiar tu comportamiento es hacer que el mal hábito no sea una opción. Y eso solo se logra eliminando o alejando la señal. Porque en realidad tú no comes chocolate porque lo necesitas, lo comes porque lo viste. No revisas el Instagram porque lo quieres, lo revisas porque apareció una notificación. La mayoría de nuestras decisiones son reacciones a una señal. Y si eliminas esa señal, eliminas la reacción. Esto aplica para todo. Si estás intentando estudiar y tu móvil está boca arriba, al lado del cuaderno, vas a revisarlo. No es cuestión de carácter, es diseño. Si tienes una botella de agua a la vista, vas a beber más. Si en tu cocina solo hay opciones saludables, vas a comer mejor. No porque seas más fuerte, sino porque la opción negativa no está disponible. Y esa es la nueva forma de entender el autocontrol. Ahora bien, hay casos donde no puedes eliminar por completo la señal. Por ejemplo, si necesitas el móvil para trabajar, en ese caso la solución es crear contextos separados. Usa un espacio para trabajar sin distracciones, con las apps bloqueadas o desinstaladas, y usa otro espacio diferente para el ocio, para navegar, para ver redes. Así tu cerebro asocia un lugar con propósito y no necesita fuerza de voluntad para concentrarte. Estás aprovechando la asociación contextual.
Este es un truco psicológico que funciona mejor de lo que crees, y lo más potente es que puedes adaptarlo a tu vida de inmediato. No necesitas aplicaciones mágicas, no necesitas motivación, solo necesitas cambiar la disposición de las cosas, poner barreras entre tú y los hábitos malos, y puentes entre tú y los hábitos buenos. James Clear lo deja claro, las personas que parecen tener más autocontrol no viven luchando contra la tentación, simplemente se mantienen alejadas de ellas, y eso es una decisión que puedes tomar hoy. Puedes rediseñar tu entorno, tus rutinas, tus contextos y lograr que el camino más fácil sea el correcto. Así, cada hábito positivo fluye no por presión interna, sino porque el mundo alrededor se lo facilita. Porque al final, el autocontrol no es algo que se entrene como un músculo en el gimnasio. El verdadero autocontrol es invisible, es preventivo, es silencioso y se construye cuando eliges vivir en un entorno donde no necesitas resistirte todo el tiempo. Porque allí y solo allí las decisiones correctas dejan de ser una lucha y se convierten en tu nueva normalidad. Capítulo 8. ¿Cómo lograr que un hábito sea irresistible? ¿Sabías que el deseo es más poderoso que la recompensa misma? No es la recompensa lo que activa el hábito, es la anticipación. La dopamina, esa sustancia química tan mencionada en neurociencia, no se dispara solamente cuando obtienes algo placentero, sino cuando lo esperas. Esa expectativa es la chispa que enciende la motivación. Y aquí es donde entra en juego el verdadero poder para hacer que un hábito funcione, hacerlo atractivo, si algo no se siente atractivo, simplemente no se repetirá. James Clear lo deja claro, si quieres que un hábito tenga futuro, tiene que sentirse bien antes de hacerlo, no al final y no cuando ya esté hecho, sino justo en el momento previo al hacerlo. Por eso, muchos hábitos malos tienen tanto éxito, porque ofrecen gratificación anticipada. El simple hecho de ver una notificación en tu móvil ya dispara la dopamina, no por el contenido, sino por lo que podrías encontrar. Esa promesa genera un impulso. Entonces, ¿cómo aprovechamos esto para los hábitos buenos? La técnica se llama emparejamiento tentador o deseo tentador. Es una fórmula sencilla que une lo que necesitas hacer con lo que te gusta hacer. Funciona así: después del hábito que necesitas, podrás activar lo que quieres. Por ejemplo, después de terminar una hora de estudio, ver un episodio de mi serie favorita. O después de terminar una rutina de gimnasio, podré revisar redes durante 10 minutos. De esta manera, tu cerebro empieza a asociar la acción necesaria con una recompensa placentera. Y el hábito, que antes parecía una obligación, se transforma en un paso previo para aquello que sí deseas. La clave está en que no estás castigándote con el esfuerzo. Al contrario, estás construyendo un puente mental entre lo necesario y lo placentero. Esto entrena a tu cerebro para vincular ese nuevo hábito con una sensación positiva, y cuando un hábito se siente bien, regresa, se repite y se instala. Y hay algo más que potencia esta técnica: el contexto. Lo que haces no solo depende de lo que decides, sino de lo que asocias que tu entorno genera en tu cabeza. Si siempre ves televisión en la cama, tu cerebro va a asociar la cama con el ocio, no con el descanso. Si usas el escritorio solo para trabajar, te costará menos concentrarte cuando te sientes allí. Cada hábito ocurre dentro de un contexto, y si diseñas ese contexto para que esté vinculado con algo agradable, el hábito se vuelve mucho más atractivo. Por eso, un truco sencillo pero potente es unir hábitos con estímulos que ya te gustan. Si te cuesta salir a caminar, guarda tu podcast favorito para cuando vayas a caminar. Si ordenar tu cuarto te parece fastidioso, hazlo mientras escuchas esa música que te gusta. Estos pequeños ajustes hacen que la actividad que antes rechazabas ahora tengan un gancho, algo que le da sentido emocional y despierta un deseo. Esto no es manipulación, es entendimiento. Estás trabajando con tu cerebro, no contra él, porque si dependes solo de motivación o disciplina vas a fallar, pero si diseñas tus hábitos para que sean deseables, entonces actuar se vuelve algo natural. El deseo es el motor silencioso de todo comportamiento humano. Usarlo a tu favor no es trampa, es simplemente estrategia. Y aquí James Clear mete el dedo en la llaga de otro mito: que los hábitos buenos tienen que ser duros y que los malos son placenteros. Pero eso no es cierto. Los hábitos buenos pueden ser igual de adictivos si los haces bien. El truco es personalizar la recompensa, volverla parte del sistema, y si lo haces, tu cuerpo y tu mente van a comenzar a esperarlas. Con solo pensar, después de hacer esto viene algo que me gusta, tu cerebro ya activa el impulso, y eso, aunque parezca pequeño, marca la diferencia entre hacer y no hacer. Piénsalo, la mayoría de la gente no tiene hábitos porque no le encuentran sabor a la repetición. Pero, ¿y si esa repetición viniera acompañada de algo que le emociona? ¿Y si te levantaras temprano se volviera el paso previo para escuchar tu música favorita, tu podcast favorito? ¿Y si trabajar una hora significara desbloquear 20 minutos de algo que amas? Entonces el hábito se vuelve deseable, y si es deseable se sostiene. Este capítulo te hace cambiar el chip, porque no basta con que un hábito sea útil, tiene que sentirse bien.
Y si no lo hace por sí solo, entonces crea esa sensación, diseña el deseo, mézclalo con otra cosa que disfrutes, crea tu propia versión del deseo tentador y no te preocupes si parece un juego. A veces los mejores hábitos se construyen jugando con las reglas de tu cerebro y en este juego gana el que entiende cómo funciona el sistema de recompensas. Así que la próxima vez que te cueste empezar algo importante, no pienses en hacerlo por deber, conviértelo en el camino hacia algo que deseas y cada vez que cumplas tu parte, celebra, disfruta, refuerza, porque allí, en ese momento de conexión emocional, es donde nace el hábito que va a quedarse contigo. Capítulo 9. El papel de la familia y los amigos en la formación de hábitos. Si alguna vez te has preguntado por qué adoptas ciertos hábitos sin darte cuenta, la respuesta puede estar más cerca de lo que crees. Tu entorno social. No hablamos solo de lugares o rutinas, sino de las personas que te rodean, tus amigos, tu pareja, tu familia, tus compañeros de trabajo. Todos ellos tienen una influencia silenciosa, pero decisiva, en los hábitos que repites cada día. Y esto no es casualidad, es biología. James Clear nos recuerda algo fundamental. Somos criaturas sociales. Desde los primeros días de la humanidad, nuestra supervivencia dependía del grupo. Ser aceptado significaba seguridad, ser rechazado peligro. Por eso nuestro cerebro evolucionó para buscar pertenencia, para integrarse. Y hoy, aunque ya no dependamos literalmente de una tribu para sobrevivir, seguimos operando bajo la misma lógica emocional. Queremos encajar, sentirnos parte de algo, y eso se traduce inevitablemente en hábitos compartidos. Fumas, quizás lo aprendiste con un amigo. Comes comida rápida todos los fines de semana, tal vez sea una tradición familiar. Vas al gimnasio cada mañana, probablemente lo haces porque alguien de tu entorno también lo hace, o porque formas parte de un grupo donde eso es lo normal. En otras palabras, no solo imitamos lo que vemos, imitamos lo que es aceptado en nuestro grupo. Y allí está el truco. Los hábitos más atractivos no son necesariamente los más fáciles, sino los que están alineados con la cultura que valoramos. Si tú perteneces a una familia donde todos desayunan con pan dulce y café, lo raro será que tú te prepares una avena con frutas. Pero si te unes a un grupo donde todos comen sano, de pronto la ensalada ya no es aburrida, es lo esperado. Tu percepción cambia, no por la comida, sino por el contexto. Clear pone el foco en esto. El cambio de hábitos puede ser difícil si lo haces solo, pero se vuelve mucho más fácil si cambias el entorno social o si te rodeas, aunque sea digitalmente, de personas que ya viven el hábito que tú quieres adoptar. No se trata de copiar ciegamente, sino de exponerte a una cultura donde ese comportamiento ya es normal. Si estás rodeado de personas que leen, leer se vuelve normal. Si estás rodeado de personas que se levantan temprano, madrugar deja de ser un sacrificio. Por eso, una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar no es solo el hábito que quieres adquirir, sino con quién vas a rodearte mientras lo haces. La tribu refuerza la identidad, y si tú quieres cambiar tu identidad, por ejemplo, conviértete en alguien disciplinado, saludable o enfocado, lo mejor que puedes hacer es pasar más tiempo con personas que ya viven así. La presión social positiva es una de las fuerzas más potentes para el cambio. Y esto no significa que debas abandonar a tu familia o dejar de ver a tus amigos de toda la vida, pero sí puedes ser consciente del impacto que tienen. Puedes proteger tu entorno, puedes buscar el apoyo en otros espacios, clubes, comunidades, grupos de estudio, equipos deportivos, incluso foros, donde haya personas que ya hacen lo que tú quieres hacer. Allí hay un contexto fértil para tus nuevos hábitos. Además, cuando adoptas un hábito con alguien más, la responsabilidad se multiplica. Sabes que no estás solo, sabes que alguien te espera y eso hace que aparezca uno de los motores más fuertes del hábito, el compromiso social. No queremos decepcionar a nadie, no queremos quedarnos atrás, así que cumplimos, no por disciplina pura, sino por conexión. Por eso, cuando quieras cambiar algo en tu vida, no lo hagas solo, o al menos no lo mantengas en secreto. Dilo, compártelo, rodéate de gente que le guste, búscate una tribu, una comunidad, una pareja, un amigo, alguien que ya esté donde tú quieres llegar, porque si tu entorno te empuja hacia atrás te costará avanzar, pero si tu entorno te empuja hacia adelante, el progreso se vuelve inevitable. La familia y los amigos no solo moldean tus creencias, moldean tu comportamiento diario. Y no se trata de que ellos cambien por ti, se trata de que tú elijas conscientemente dónde te expones, con quién compartes y a qué sistemas de normas quieres pertenecer. Porque al final, lo que haces cada día no solo refleja lo que piensas, sino lo que valoras y lo que valoras muchas veces se aprende por imitación. Así que si quieres cambiar tus hábitos, empieza por cambiar tu contexto, encuentra tu tribu y luego deja que la fuerza invisible de la pertenencia haga su trabajo. Capítulo 10. Cómo localizar y arreglar las causas de tus malos hábitos. La mayoría de las personas que quieren eliminar de un mal hábito lo atacan desde la superficie. Dejan de fumar pero sin entender por qué fumaban. Se prohíben comer dulces pero se preguntan qué estaban buscando realmente en ese momento. Y por eso los hábitos regresan, porque no se trataba solo del cigarro o del azúcar, sino de una necesidad más profunda que no desaparece solo porque dejes el comportamiento. El problema nunca fue el hábito en sí, sino la emoción que intentaban calmar.
James Clear propone un enfoque más sabio. En vez de pelearte con tus malos hábitos como si fueran enemigos a destruir, obsérvalos como señales. Cada mal hábito es una respuesta a algo, es un intento de resolver una necesidad legítima, y aunque la forma de hacerlo no sea la mejor, comer compulsivamente, procrastinar, fumar, revisar redes sin parar, perder horas viendo videos, todo eso tiene una raíz, una causa, una necesidad oculta que espera ser entendida. Y para arreglar el hábito, primero hay que localizar esa causa. Pregúntate con honestidad, ¿qué es lo que realmente me está dando este hábito? Alivio, distracción, conexión, descanso, evitar una emoción incómoda. Esta es la ingeniería inversa del comportamiento, mirar más allá de la acción para descubrir el anhelo subyacente. No se trata de justificar el mal hábito, sino de comprender su función, porque solo lo que se entiende puede transformarse. Por ejemplo, fumar no es solo nicotina, muchas veces es una excusa para tomar un descanso, para escapar del estrés o para conectar socialmente. Comer en exceso no es solo hambre, sino ansiedad, vacío, cansancio emocional. Revisar el teléfono cada 5 minutos no es solo adicción, sino aburrimiento, miedo a la desconexión, necesidad de estimulación. El hábito es la punta del iceberg, debajo hay una emoción no atendida, y es aquí donde aparece el cambio inteligente. Si ya sabes lo que estás buscando, una sensación de calma, energía, de distracción o de pertenencia, entonces puedes buscar otra forma de obtenerlo, una forma más sana, más consciente, más alineada con quien quieres ser. Esa es la clave. No eliminar el deseo, sino redirigirlo. No luchar contra la necesidad, sino canalizarla. Si descubres que comes dulces por estrés, prueba a caminar 10 minutos al aire libre, hacer una respiración profunda o hablar con alguien de confianza. Si ves que procrastinas porque la tarea te abruma, descomponla en partes más pequeñas. Si notas que estás pegado al teléfono por aburrimiento, ten siempre a la mano un libro interesante o una libreta donde puedas escribir tus ideas. El objetivo no es dejar de sentir, sino responder de forma diferente a lo que sientes. Y este proceso no es instantáneo, requiere observación, paciencia y sobre todo honestidad. Tienes que estar dispuesto a mirar lo que hay detrás de tus hábitos, tienes que conocerte sin juicio, porque cuando entiendes por qué haces lo que haces, ganas poder, dejas de ser esclavo del hábito y te conviertes en el arquitecto de tu comportamiento. Por eso Clear insiste, no te preguntes solo cómo elimino este hábito, sino qué necesidad está cubriendo este hábito. Y luego, ¿cómo puedo satisfacer esa misma necesidad de una forma más saludable, más coherente con mi identidad? Esta es la verdadera transformación. No reprimir, no resistir a la fuerza, sino rediseñar tu vida desde el entendimiento. Los malos hábitos no aparecen por casualidad, son respuestas aprendidas a estímulos que se repiten. Y si no haces nada, seguirás respondiendo igual. Pero si aprendes a verlos con otros ojos, como pistas, como señales, como oportunidades de cambio, entonces puedes convertir cada mal hábito en un mapa que te guía hacia una mejor versión de ti mismo. Porque al final, cambiar tus hábitos no es solo cambiar lo que haces, es cambiar lo que entiendes de ti. Y cuando entiendes de verdad lo que necesitas, ya no necesitas hábitos que te saboteen, necesitas hábitos que te eleven. Capítulo 11. Avanza despacio, pero no des marcha atrás. Hay una trampa en la mente de quienes quieren mejorar. Es la idea de que cambiar significa hacerlo todo perfecto desde el primer día. Que si no entrenas 2 horas no cuenta. Que si no comes perfecto una semana entera no vale. Que si fallas un día ya perdiste todo. Y eso, más que una exigencia, es una excusa disfrazada de perfección. James Clear lo deja claro. No necesitas intensidad, necesitas consistencia. Y sobre todo eso, necesitas no retroceder. La clave no es cuán fuerte empiezas, sino que no dejes de avanzar, aunque sea lento, aunque sea pequeño, aunque solo puedas hacer una versión mínima del hábito. Porque el progreso no es una línea recta ni una explosión de motivación, es una acumulación silenciosa de acciones pequeñas que no parecen gran cosa, hasta que un día lo son todo. Clear habla de la ley del menor esfuerzo, y aunque suene decepcionante, en la realidad es una ventaja si la sabes utilizar. El ser humano por naturaleza tiende a elegir la opción más fácil, y si tus hábitos requieren mucha fricción, mucha preparación, mucho esfuerzo inicial, te lo vas a saltar, no porque seas débil, sino porque eres humano. Por eso, más que aumentar tu motivación, necesitas reducir tu fricción. ¿Quieres leer más? Deja el libro a la vista, en tu almohada, en tu escritorio. ¿Quieres entrenar más? Duerme con la ropa del gimnasio puesta. ¿Quieres comer mejor? No llenes la casa de tentaciones, parece obvio, pero lo olvidamos y lo pagamos caro. Porque lo difícil no es hacer el hábito cuando estamos motivados, lo difícil es mantenerlo cuando no lo estamos. Y allí es donde la fricción mata el hábito y donde eliminarla puede salvarlo. Muchas personas fracasan no porque no tengan fuerza de voluntad, sino porque su sistema exige demasiado desde el inicio. Es como querer escalar una montaña sin haber aprendido a caminar. Empiezas con metas enormes, planes exigentes, horarios imposibles, y el primer día que fallan, lo abandonan todo, porque no construyeron un hábito, solo intentaron imponérselo. Por eso Clear insiste,
Lo importante al principio no es hacer a lo grande, sino hacerlo, punto. Aunque sea pequeño, aunque sea ridículo. Si quieres empezar a meditar, empieza con 30 segundos. Si quieres escribir un libro, escribe una sola frase, un párrafo. Si quieres hacer ejercicio, haz una sentadilla, una caminata. Eso es lo que cuenta. No por el resultado, sino porque estás entrenando algo más profundo, tu identidad. Cada repetición, por mínima que sea, es una prueba de que estás actuando como la persona que quieres ser. Y eso es más valioso que cualquier progreso explosivo, porque la verdadera transformación no viene de lo que haces en un día, sino de lo que haces todos los días, incluso cuando no te apetece, incluso cuando no ves resultados, incluso cuando parece que no estás avanzando. Y es allí cuando estás construyendo. No des marcha atrás no significa que no puedas fallar, significa que no conviertas un día malo en una semana perdida, significa que tu identidad está tan comprometida con el hábito que incluso en tu peor día haces lo mínimo para no romper la cadena, aunque solo sea una flexión, aunque solo sea leer una página, aunque solo escribas una línea, eso bastará. Porque ese pequeño gesto te dice, sigo aquí, no he renunciado, esto no ha terminado. Y esa es la diferencia entre los que lo logran y los que se rinden. No es talento, es motivación, es la capacidad de avanzar lento, pero constante, y sobre todo, de no retroceder. Los hábitos no se forman por intensidad, sino por repetición. No se trata de demostrarte que puedes hacerlo todo, sino de recordarte que no vas a fallarte a ti mismo. Y cuando ese compromiso se vuelve parte de ti, el hábito ya no necesita el esfuerzo, ya no necesita motivación, ya eres esa persona. Así que no busques hacer más, busca hacer siempre. Y si un día no puedes hacerlo todo, haz solo una parte, pero hazla, porque la constancia, por pequeña que sea, es lo único que puedes negociar. Ese es el secreto, es la tercera ley del cambio, hacerlo sencillo, tan sencillo que sea imposible fallar, porque cuando fallar no es una opción, avanzar es simplemente inevitable. Capítulo 12. La ley del menor esfuerzo. Si tu éxito dependiera solo de tu motivación, no llegarías muy lejos, porque la motivación es como el clima, cambia, sube y baja sin avisar. Hay días donde tienes ganas, hay días donde te sientes imparable y otros donde apenas puedes levantarte de la cama. Entonces, ¿qué diferencia las personas que cumplen sus hábitos a las que los abandonan? No es fuerza de voluntad, es el diseño del entorno, el diseño del sistema. Por eso James Clear dice que el secreto no es esforzarte más, sino hacer que el buen hábito sea más fácil, mucho más fácil. Esta es la ley del menor esfuerzo. El ser humano elige de forma natural el camino más fácil, es instintivo, automático, y en lugar de luchar contra eso, lo más inteligente es usarlo a tu favor, rediseñar tu entorno para que los hábitos positivos sean tan fáciles de hacer que no tengas excusas para no hacerlos. La idea no es nueva, los ingenieros la llaman energía de activación, la cantidad de esfuerzo necesario para que algo arranque. Un coche necesita más energía para arrancar que para seguir andando, igual que tú. El momento más difícil no es cuando estás corriendo, es cuando estás decidiendo si salir a correr o no. Por eso, si haces que esa primera decisión sea más ligera, más automática, todo cambiará. Si tienes que buscar los zapatos, llenar la botella, armar la mochila, decidir a qué hora vas a ir para ir a correr, probablemente no vayas a correr. Pero si tus zapatos están listos en la puerta, tu ropa doblada sobre la silla y tu botella llena en la mochila, el hábito se vuelve más fácil de iniciar que de evitar. Y eso lo cambia todo. Clear dice que cada paso extra, por pequeño que sea, es fricción, y esa fricción es la razón por la que posponemos, dudamos o lo dejamos para mañana. Después lo hago. Es el síntoma clásico de un hábito con demasiada fricción. Por eso, el objetivo no es tener más disciplina, sino necesitar menos. Diseñar tu entorno para que te empuje suavemente hacia el comportamiento correcto sin pensar demasiado. ¿Quieres leer más? Deja el libro abierto sobre la mesa. ¿Quieres comer más sano? Llena el refrigerador de comida real y elimina las tentaciones. ¿Quieres practicar guitarra? Que esté visible en tu habitación, no guardada en su estuche. ¿Quieres estudiar más? Apaga el wifi o bloquea las distracciones. ¿Quieres escribir? Abre el documento o deja una nota con el título listo la noche anterior. Todo lo que reduzca la fricción aumenta las probabilidades. La mayoría de la gente cree que necesita motivación, pero lo que realmente necesita es preparación. Lo que necesita es eliminar las decisiones, porque decidir agota, pensar desgasta, pero repetir algo que ya está listo, eso te hace fluir. Y aquí entra una idea potente. Cuando algo es fácil de empezar, se vuelve mucho más fácil de mantener. Y ese es el verdadero truco. No necesitas que el hábito sea perfecto al principio, solo necesitas que empiece. Porque una vez que empieza, entras en movimiento. Y cuando algo está en movimiento, es más fácil seguir adelante. Por eso, en lugar de exigirte tanto, diseña mejor, no luches contra tu pereza, redúcela, no dependas de tu motivación, anula la necesidad de tenerla. Haz que la decisión correcta sea la más sencilla y así, incluso en tus peores días, tu sistema seguirá funcionando. Lo que a simple vista parece pereza, muchas veces es fricción mal gestionada.
Y lo que parece disciplina en otros muchas veces es el entorno bien diseñado. No se trata de tener fuerza de voluntad todo el tiempo, se trata de tener una vida que no la exija constantemente. La ley del menor esfuerzo no es una excusa para no esforzarte, es una estrategia para reservar tu esfuerzo para lo que realmente importa, mantenerte constante, porque al final quien gana no es quien hace más en un día, es quien puede repetir lo importante incluso en los días en que no tiene ganas. Capítulo 13. Cómo dejar de postergar usando la regla de los 2 minutos. Hay un momento en cada hábito que lo define todo. No es cuando estás en la mitad ni cuando estás terminando, es justo antes de empezar. Es ese segundo exacto en el que decides si te levantas o no, si abres el libro o sigues en el teléfono, si te cambias de ropa para entrenar o te convences de que mañana será mejor. Ese momento, breve pero crítico, es el campo de batalla donde se ganan o se pierden los hábitos. Y allí entra la estrategia más simple pero más poderosa de todo el libro, la regla de los 2 minutos. James Clear lo dice sin rodeos. Cuando empieces un nuevo hábito, asegúrate de que puedas hacerlo en menos de 2 minutos. Y no es porque el hábito en sí dure 2 minutos, es porque el objetivo no es hacer mucho, sino comenzar. Porque una vez que empiezas, el resto fluye. El reto real nunca ha sido correr 5 kilómetros, sino ponerte las zapatillas. Nunca ha sido leer 50 páginas, sino abrir el libro. El gran enemigo de tus hábitos no es el esfuerzo físico, es la fricción mental para empezar. Y por eso esta regla funciona tan bien. Porque engaña a tu cerebro, le dice, no vamos a hacer nada pesado, solo vamos a hacer esto por 2 minutos. Solo una página, solo una flexión, solo abrir el portátil, solo ponernos los zapatos, caminar un poco. Y como eso no suena amenazante, tu mente no se resiste, no activa las excusas, no entra en modo defensa, simplemente empieza porque son 2 minutos. ¿Quieres ser lector? No te pongas como objetivo leer un libro por semana, ponte el objetivo de leer una página, una, y si lo haces, ya ganaste. ¿Quieres correr? Olvídate del maratón. Ponte la ropa del entrenamiento y sal por la puerta. Ese es el lugar del hábito. Lo demás viene solo. ¿Quieres escribir un libro? El hábito no es escribir 1000 palabras, es abrir el documento y escribir una frase. La regla de los 2 minutos es como un interruptor. Su único propósito es activar el sistema, poner la maquinaria en marcha, porque todos sabemos que una vez que empiezas, la resistencia disminuye. Lo difícil es vencer esa inercia, y si te enfocas en reducirla al mínimo, dejas de necesitar motivación para arrancar. Pero hay algo más profundo aquí. Cada vez que aplicas esta regla, estás votando por la persona que quieres ser. Estás diciendo, yo soy alguien que no pospone, que empieza. Incluso si lo haces solo por 2 minutos, si solo lees una página, tu identidad de lector se fortalece. Incluso si solo haces una flexión, tu identidad de alguien disciplinado se refuerza. Porque lo que importa no es cuánto haces, sino cuántas veces te muestras a ti mismo que puedes hacerlo. La constancia nace de esos 2 primeros minutos y es allí donde se separan los que solo tienen buenas intenciones a los que realmente construyen hábitos. Los primeros esperan el momento perfecto y los segundos se ponen en marcha, aunque sea con una acción mínima. Por eso esta regla no es una trampa para vagos, es una puerta de entrada, es una forma inteligente de superar el perfeccionismo, el miedo, la pereza o el que no tengo ganas. Y si puede que haya días en los que solo hagas lo mínimo, pero la mayoría de las veces empezar será todo lo que necesitas para seguir. Así que si estás atascado, si estás postergando, si llevas días diciéndote mañana empiezo, recuerda esto. Empieza por 2 minutos, solo eso, no más. Y si quieres parar después, puedes, pero ya no serás el mismo, porque habrás vencido la resistencia. Esa es la magia real de esta regla. No cambia lo que haces, cambia lo que crees de ti mismo, tu identidad. Capítulo 14. Cómo hacer inevitables los buenos hábitos e imposibles los malos hábitos. Hay una frase que James Clear no repite, pero que está detrás de todo su método. El ser humano no necesita ser más fuerte, necesita ser más listo, porque si depende de tu fuerza de voluntad para hacer lo correcto, todos los días ya estás perdiendo. No porque seas débil, sino porque estás jugando un juego injusto. Y este capítulo es la respuesta. ¿Cómo se construye una vida en la que puedo hacer lo correcto y que no dependa de tener motivación o autocontrol? La respuesta está en los compromisos. No compromisos emocionales o vagos, como esta vez sí lo haré, sino compromisos estratégicos. Decisiones que tomas en el presente para protegerte de ti mismo en el futuro. Como si pudieras diseñar una versión de ti que te cuide cuando estés cansado, desmotivado o tentado. Un compromiso inteligente es una estructura que te obliga a hacer lo correcto o que hace casi imposible hacer lo incorrecto. Son decisiones premeditadas que reducen la necesidad de tomar decisiones en el momento, porque todos lo sabemos, cuando estás agotado, estresado o emocionalmente débil, tomar buenas decisiones es casi imposible, pero si ya están tomadas por adelantado, todo cambia. Por ejemplo, si sabes que no puedes evitar las redes sociales por la noche, no luches con eso cada día.
usa una aplicación que las bloquea automáticamente a las 10 de la noche. Si sabes que compras por impulso, ve al supermercado con una lista cerrada y sin tarjeta de crédito. Si sabes que sueles saltarte los entrenamientos, apúntate a una clase con un amigo o contrata un entrenador que te espere. Cuando hay otra persona involucrada, la fricción para fallar aumenta y la facilidad para cumplir también. James Clear incluso te habla de tecnologías de un solo uso, ideas extremas pero efectivas, como desenchufar el router cada noche y dejarlo en manos de tu pareja. ¿Te parece exagerado? Tal vez, pero ¿cuántas horas de sueño pierdes por no hacer algo así? A veces una solución radical es más sostenible que una lucha diaria. Y eso es lo que separa a los que mejoran su vida de los que solo lo intentan. Los que mejoran su vida no esperan tener más fuerza de voluntad, construyen sistemas que hagan inevitable lo bueno e imposible lo malo. No pelean con sus tentaciones todos los días, las eliminan antes de que lleguen. Y sí, este enfoque requiere humildad, porque implica reconocer que no siempre serás tu mejor versión, que no siempre vas a tomar buenas decisiones, que habrá días en que querrás rendirte. Por eso planificas, por eso decides antes, para que cuando llegue ese momento débil ya no tengas que decidir nada. El compromiso funciona porque juega con la inercia. Si algo está en marcha, continúa, y si algo no está disponible, no se hace. Es así de simple. Nadie come helado si no tiene helado. Nadie pasa 3 horas en YouTube si no tiene conexión. Nadie pierde el día si ya comprometió su tiempo con alguien. Cuando reduces la libertad de elección en las áreas donde sabes que fallas, te das libertad real en todo lo demás. Y esa es la idea clave. Los mejores hábitos no se mantienen por disciplina eterna, se mantienen porque han sido diseñados para ser los únicos posibles, porque tu entorno, tus rutinas, tus compromisos y tus sistemas están alineados para que fallar no sea una opción cómoda. Así que si de verdad quieres cambiar, pregúntate esto. ¿Cómo puedo hacer que lo bueno sea inevitable? ¿Y cómo puedo hacer que lo malo sea impráctico, incómodo o directamente imposible? La respuesta a esas dos preguntas puede ahorrarte años de frustración. El verdadero poder no está en aguantar, está en diseñar una vida donde lo bueno suceda aunque no tengas ganas. Y eso es exactamente lo que hacen los compromisos inteligentes, te sacan del camino y colocan el hábito correcto en piloto automático. Capítulo 15. La regla cardinal del cambio de conducta. Todo hábito tiene una recompensa. Si no la tuviera, no lo repetirías. El problema es que no todos los hábitos juegan con las mismas reglas del tiempo. Los malos hábitos te premian ahora y te castigan después. Los buenos hábitos te castigan ahora y te premian después. Y ese desequilibrio es el corazón de la batalla diaria. Fumar te calma en el momento, pero te mata en 10 años. Comer comida basura te da placer inmediato, pero te daña a tu cuerpo a largo plazo. En cambio, ahorrar dinero, entrenar, leer, comer bien, no da una recompensa inmediata. De hecho, al principio se sienten incómodos, y eso es un problema para tu cerebro, porque el cerebro humano y sobre todo el sistema de recompensas del que dependemos está programado para responder al placer inmediato, no al beneficio futuro. Y aquí es donde entra la regla cardinal del cambio de conducta según James Clear. Lo que se recompensa inmediatamente se repite y lo que se castiga inmediatamente se evita. No importa cuán grande sea la recompensa futura. Si no hay algo que cierre el ciclo aquí y ahora, el hábito no se consolidará. Por eso la clave es simple: hacer que los buenos hábitos se sientan bien en el presente, que el cerebro sienta satisfacción apenas los termine, porque si tu mente experimenta una gratificación inmediata, el hábito se refuerza. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Agregando pequeñas recompensas al final del hábito. No tienes que inventarte nada artificial. Basta con generar una sensación positiva. Tachar un día en el calendario, anotar un avance, compartirlo con alguien que te apoye, celebrar con una actividad que te guste. Todo eso le da al cerebro el cierre que necesita. ¿Estás ahorrando para una meta a largo plazo? Bien, pero puedes destinar una pequeña parte a un fondo de gustos, para algo que disfrutes ahora. ¿Estás yendo al gimnasio todos los días? Bien. Después del entrenamiento, date una ducha caliente y escucha una música que te inspire. Haz que tu cuerpo asocie el esfuerzo con la recompensa. ¿Estás leyendo todos los días? Marca tu progreso. Guarda frases que te motiven. Date el gusto de un pequeño premio. No es trampa, es estrategia. Es usar las reglas del cerebro a tu favor. Y es cierto, los resultados importantes toman tiempo, pero la repetición necesita placer inmediato, porque eso es lo que graba el hábito en el sistema. Si cada vez que haces lo correcto te sientes castigado o incómodo, no vas a seguir. No importa lo disciplinado que creas ser. El cuerpo evitará lo que duele buscando lo que gratifica. Por eso los hábitos que perduran tienen un ancla emocional positiva, algo que te hace sentir bien al terminar, una victoria pequeña, una recompensa simbólica, una sensación de avance. No importa si es grande o es pequeña, lo importante es que sea inmediata, que tu cerebro diga: vale la pena seguir haciendo esto. Y al revés, si quieres eliminar un mal hábito, haz que duela un poco en el momento.
No con culpa, sino con consistencia. Si te pasas del presupuesto, revísalo. Si fallas al hábito, registra cómo te sentiste. La incomodidad inmediata ayuda a romper el ciclo. Este capítulo no trata solo de hábitos, trata de cómo funciona la mente humana. No somos máquinas racionales, somos criaturas emocionales que responden al presente. Si entiendes esto, puedes rediseñar tu comportamiento, puedes hacer que lo bueno se repita y que lo malo pierda fuerza, y eso, aunque suene simple, es lo que transforma tu vida. Así que la próxima vez que hagas algo difícil, algo que no te da placer inmediato, pregúntate, ¿cómo puedo cerrar este hábito con una sensación positiva? La respuesta puede ser la diferencia entre abandonarlo o convertirlo en parte de quien eres. Capítulo 16. Cómo mantener buenos hábitos todos los días. Hacer un hábito una vez es fácil, hacerlo 2 veces es un reto, pero hacerlo todos los días, incluso cuando no tienes ganas, es lo que define si realmente se va a quedar contigo o no. La herramienta más poderosa que James Clear recomienda para lograr eso es tan simple como antigua, un rastreador de hábitos. Y aunque suene algo obvio, sí, una X en el calendario cada vez que cumples, su impacto va mucho más allá, porque no solo marca que lo hiciste, cambia la forma en que te ves, convierte la acción aislada en una cadena y eso lo cambia todo. Ver una cadena de días cumplidos activa una motivación diferente. Ya no se trata de tener ganas, sino de no romper la racha, y eso genera una tensión positiva, porque ahora tienes algo que proteger, tu consistencia. Cada X en el calendario se vuelve una prueba visual de que estás avanzando, aunque el progreso real todavía no se note. Y eso es clave, porque muchas veces el trabajo duro no da frutos inmediatos. Te estás alimentando mejor, pero tu cuerpo no cambia. Estás leyendo todos los días, pero tu mente sigue confundida. Estás ahorrando, pero el dinero apenas se mueve. Y allí es donde entra en el juego lo que James Clear llama la meseta del potencial latente, ese espacio invisible donde el progreso existe pero todavía no se ve. El rastreador te ayuda a cruzar esa meseta, te recuerda que el esfuerzo no se pierde, que aunque todavía no veas los resultados, estás construyendo una base sólida, estás haciendo lo que muchos hacen, aparecer cada día. Además, el rastreador convierte la acción en un juego, en un sistema que se retroalimenta. Cada vez que cumples, ganas, y esa victoria, aunque sea pequeña, libera dopamina. Es satisfactoria, y como vimos en la regla anterior, lo que se siente bien se repite. No necesitas complicarte. Un calendario, una hoja, una aplicación, lo que sea que puedas ver crecer. Lo importante es que puedas visualizar el hábito en forma de constancia, porque si lo puedes ver, lo puedes medir, y si lo puedes medir, lo puedes mejorar. Pero no todo es perfección. Habrá días malos, días en que falles, y eso también está contemplado. La regla no es ser perfecto, es nunca fallar 2 veces. Un fallo puede pasar, pero si al día siguiente vuelves, si retomas, si no rompes el compromiso contigo mismo, entonces el hábito sigue vivo. Y eso es lo que cuenta, porque los hábitos que cambian tu vida no se construyen en un solo día de disciplina, se construyen en 1000 días normales donde elegiste no rendirte. Así que si estás cansado de empezar y abandonar, de ir con fuerza 3 días y luego dejarlo por semanas, empieza por aquí. Crea un sistema que te haga visual tu esfuerzo. Rastréalo, hazlo tangible, hazlo un juego que no quieres perder. No importa si tu progreso es lento, importa que sea constante, porque la constancia es la verdadera forma de poder. Capítulo 17. Cómo un socio corresponsable puede cambiarlo todo. Hay hábitos que puedes construir solo, pero hay otros que se vuelven mucho más poderosos cuando alguien más te está mirando. Porque cuando sabes que alguien más te espera, te observa, te cree, fallar ya no es solo decepcionarte a ti, es decepcionar a otro, y eso cambia completamente el juego. James Clear lo explica así: cuando introduces la responsabilidad externa, estás añadiendo un coste social inmediato al fracaso. No cumplir tu hábito ya no solo se trata de frustrarte a ti, te expone, te hace quedar mal, y en el mundo donde todos queremos ser coherentes con lo que decimos, eso duele. Por eso existe la figura del socio corresponsable, alguien que comparte tu compromiso. Puede ser tu amigo, un familiar, un compañero de trabajo o incluso un grupo online. Lo importante no es quién sea, sino que exista, porque la mera presencia de esa persona eleva tu estándar, te obliga a rendir cuentas, te recuerda que no estás solo en el proceso y no hace falta nada complejo. Puedes decirle a alguien, voy a entrenar 3 veces a la semana. Si no te mando una foto, puedes preguntarme por qué no fui. O puedes hacer algo más formal, como un contrato de compromiso, pactar una penalización si fallas, incluso poner dinero en el juego. Existen aplicaciones donde si no cumples con tu hábito, pierdes el dinero. Y aunque suene extremo, funciona, porque el cerebro odia perder más de lo que ama ganar.
Eso no se trata de presión tóxica, se trata de crear condiciones donde hacer lo correcto sea más fácil que fallar, donde rendir cuentas te ayude a mantenerte firme en días de duda o flojera, donde el simple hecho de tener que decirle a alguien no lo hice ya sea una razón suficiente para hacerlo. Y hay algo más profundo aún, el refuerzo social, porque no solo evitas decepcionar, también recibes aprobación, celebración, camaradería, y eso, aunque parezca pequeño, te llena de energía, te conecta, te hace sentir que vas en el camino con alguien más, que tu esfuerzo es visto, valorado y compartido. Los mejores hábitos no crecen en aislamiento, crecen en comunidad. Cuando te comprometes con otros, el hábito deja de ser solo una acción individual y se vuelve parte de tu identidad compartida. Y cuando formar parte de ese grupo depende de mantener tu estándar, lo haces, no por miedo, sino por respeto, no por castigo, sino por pertenencia. Así que si te cuesta mantener la constancia, si sientes que te saboteas, si inicias fuerte pero te apagas solo, busca un socio, díselo a alguien, hazlo público, crea un compromiso que te saque de la zona de confort, no para que te vigilen, sino para que te respalden. La fuerza de voluntad flaquea, pero la responsabilidad compartida aguanta, porque cuando alguien más te espera, fallar duele más, pero cumplir sabe mejor. Capítulo 18. La verdad acerca del talento, cuando los genes importan y cuando no. No todos los hábitos producen el mismo resultado para todas las personas. Dos personas pueden seguir la misma rutina con la misma disciplina, pero obtener resultados completamente distintos. ¿Por qué? Porque aunque los hábitos son poderosos, no existen en el vacío, existen dentro de ti, y tú eres diferente. James Clear introduce una verdad incómoda pero liberadora. Los genes importan. Tus predisposiciones naturales, tu personalidad, tu forma de procesar el mundo, incluso tu biología, influyen en qué tan rápido aprendes, qué tanto disfrutas una actividad y cuánto puedes mejorar con el tiempo. Esto no significa que estás limitado por tus genes, significa que jugar un juego cuyas reglas te favorecen es más inteligente que luchar en un campo donde todo te cuesta el doble. La clave no es volverte bueno en todo, la clave es encontrar los hábitos que te exigen menos fricción natural, aquellos donde tú, con tus peculiaridades, con tu estilo de ser, tienes una ventaja comparativa, donde tus fortalezas se alinean con la acción, porque cuando eso ocurre, todo fluye más fácil. Lo que para otros es esfuerzo, para ti es energía. Lo que para otros es una lucha cuesta arriba, para ti es una inclinación suave. ¿Y cómo descubres eso? Con dos preguntas. ¿Qué trabajo me duele menos a mí que a los demás? ¿Y en qué actividades pierdo la noción del tiempo? Las respuestas no son filosóficas, son pistas prácticas. Si hablar en público te parece natural, desarrollar hábitos que giren en torno a la comunicación. Si el análisis profundo te resulta placentero, diseña una rutina alrededor del estudio, la estrategia y el pensamiento crítico. Los mejores hábitos son los que funcionan para ti. No se trata de encasillarte, se trata de optimizarte, de reconocer que sí puedes formar cualquier hábito, pero que no todos los hábitos te van a rendir igual. Algunas personas pueden entrenar duro durante años y apenas desarrollar un físico promedio. Otros lo hacen por 6 meses y parecen esculpidos. ¿Es injusto? Tal vez, pero es real. Y resistirse a esta vida solo te hace perder el tiempo en caminos que no son tuyos. Los mejores hábitos son los que funcionan para ti. No los que admiras en otros, no los que están de moda, no los que parecen heroicos, los que encajan con tu biología, tu entorno, tu historia personal. Y cuando encuentras ese punto exacto, esa intersección entre lo que se te da bien y lo que disfrutas y lo que el mundo necesita, tus hábitos se vuelven exponenciales. Clear lo dice con claridad. Los hábitos no son el único factor del éxito, pero son el multiplicador silencioso. Si eliges mal el campo de juego, puedes tener unos buenos hábitos y aún así sentirte estancado, pero si eliges bien, si te colocas donde tus virtudes brillan más rápido, cada hábito suma más, cada 1% se convierte en un 3, en un 10 y en un 100%. No tienes que volverte otra persona, tienes que volverte más tú, más estratégico, más honesto contigo. Los hábitos automáticos no son solo una herramienta para cambiar, también son una brújula para descubrir en qué dirección vale la pena cambiar para ti. Capítulo 19. La regla de Ricitos de Oro. Cómo mantenerte motivado en la vida y en el trabajo. Porque a veces podemos trabajar durante horas sin sentir el peso del tiempo y otras veces 5 minutos parecen una tortura. La respuesta no está en la tarea en sí, sino en el nivel de desafío que representa para ti. Si algo es demasiado fácil, te aburres. Si es demasiado difícil, te frustras. Pero cuando estás justo en el punto medio, lo suficientemente desafiante como para mantener tu atención, pero lo bastantemente accesible como para lograrlo, entras en un estado mental donde todo fluye. Y esto es lo que James Clear llama la regla de Ricitos de Oro. Este principio se basa en una idea muy simple. La motivación más fuerte no viene de recompensas externas ni de frases inspiradoras, sino del progreso percibido. Y ese progreso solo ocurre cuando enfrentas retos que están apenas un poco por encima de tu nivel actual. No tanto como para paralizarte,
pero sí lo suficiente como para empujarte hacia adelante. Y es allí donde se produce el aprendizaje real, el compromiso emocional y la motivación sostenida. Clear explica que mantener este equilibrio es clave para sostener cualquier hábito en el tiempo. Si llevas demasiado tiempo haciendo lo mismo, sin cambio, sin evolución, tu cerebro pierde interés, pero si intentas un salto demasiado grande, es probable que lo abandones antes de formar el hábito. Por eso la clave está en ajustar constantemente el nivel de dificultad. Como quien sube el volumen apenas un poco más, no necesitas reinventar todo tu sistema, basta con afinarlo. En la práctica, esto significa dividir tus metas en bloques de crecimiento que te permitan avanzar por etapas. Si estás aprendiendo a correr, por ejemplo, no empieces con 10 kilómetros, empieza con 1, luego con 1,5, luego con 2. Cada nueva marca es un micro desafío que mantiene viva tu atención. Y cuando algo te parece demasiado fácil, puedes aplicar la regla del 1%. Aumenta un poco la dificultad, solo un poco. Ese pequeño ajuste puede devolver la sensación de reto y con ella la motivación. Pero esta regla también funciona a la inversa. Cuando un hábito se vuelve abrumador, cuando sientes que estás estancado en cada intento y fracasas, lo inteligente no es abandonar, sino reducir la escala, hazlo más pequeño, más manejable, más accesible. Vuelve a la regla de los 2 minutos. Retoma el control desde un punto de partida que no te intimide. Recuperar el ritmo, aunque sea lento, porque la constancia es más poderosa que cualquier impulso breve. Lo interesante de esta dinámica es que cuando encuentras ese punto de equilibrio entre reto y habilidad, entras en un estado conocido como flujo. Y esa experiencia en la que estás completamente absorto en lo que haces, sin distracciones, sin ansiedad, sin esfuerzo consciente, es la que te permite hacerlo todo. Todo tu sistema nervioso se alinea con la acción y aunque parezca algo mágico, es en realidad el resultado de una estructura bien diseñada, donde cada hábito está calibrado para ser lo suficientemente desafiante como para entusiasmarte, pero no tanto como para derrotarte. Esta es una de las claves más ignoradas del éxito sostenible. Diseñar hábitos que evolucionen contigo, porque tú cambias, tus habilidades mejoran, tu contexto se transforma, y si tus hábitos no se adaptan a ese cambio, acabarán estancándose. La regla de Ricitos de Oro no es solo una idea bonita, es un principio técnico neurológico sobre cómo mantenerte motivado de forma práctica. No necesitas motivación infinita, solo necesitas mantenerte en el juego interesante. Y eso se logra estirando ligeramente tus límites sin romperlos. Hacer que cada repetición tenga sentido y que cada día tenga una pequeña victoria. Porque en esa delgada línea entre lo fácil y lo difícil es donde ocurre la transformación real. Capítulo 20. El inconveniente de crear buenos hábitos. Pocas cosas son tan poderosas como un buen hábito. Pero incluso lo que es poderoso puede volverse una trampa si no lo vigilas. Cuando algo se vuelve automático, también se vuelve invisible, y eso, aunque parezca contradictorio, puede ser un problema. James Clear lanza una advertencia que muy pocos autores de desarrollo personal se atreven a decir. El verdadero peligro de los buenos hábitos no está en formarlos, sino en quedarte atrapados en ellos. Cuando repites algo muchas veces, tu cerebro lo optimiza, lo convierte en rutina, y eso es útil porque te ahorra energía mental, pero también significa que dejas de prestarle atención, lo haces sin pensar en piloto automático, y allí empieza el estancamiento. No es que el hábito deje de funcionar, es que tú dejaste de crecer con él. La mente humana ama la eficiencia y los hábitos son herramientas favoritas para lograrla. Pero esa misma eficiencia puede convertirse en mediocridad si no la cuestionas. Por ejemplo, puedes tener el hábito de entrenar 3 veces por semana, pero hacerlo siempre igual, sin progresar. Puedes tener el hábito de leer todos los días, pero sin retarte con libros más difíciles. Puedes tener el hábito de ahorrar, pero sin revisar si tu estrategia financiera realmente está acercándote a tus metas. El hábito, en ese caso, ya no es una palanca de crecimiento, es una rutina cómoda que te da la ilusión de avanzar, cuando en realidad solo estás girando en círculos. Clear lo llama la tiranía de la competencia. Cuando tu hábito te lleva a un nivel suficientemente bueno y allí te quedas, no estás fallando, pero tampoco estás mejorando. Has dejado de competir contigo mismo, has dejado de afilar el cuchillo. Estás haciendo las cosas bien, pero no mejorando. Por eso, este capítulo no es una celebración de los hábitos, sino una llamada de atención para no convertirlos en zonas de confort disfrazadas. La solución, dice Clear, no es eliminar lo que funciona, sino revisarlo con intención. Y propone un sistema simple pero poderoso, establecer un ritmo de auditorías personales, una vez a la semana, una vez al mes o cada trimestre. Tú decides la frecuencia, haz una pausa y observa tus hábitos. Con ojos nuevos, pregúntate, ¿este hábito sigue ayudándome a convertirme en quien quiero ser? ¿Lo estoy ejecutando con presencia o en automático? ¿Hay una manera de mejorarlo en un 1%? ¿Puedo hacerlo? ¿Estoy siendo eficaz o simplemente estoy siendo constante? Este proceso te obliga a salir del piloto automático y a volver a la cabina de mando. No necesitas reinventarlo todo, pero sí ajustar un poco el rumbo. Y esos pequeños ajustes son los que diferencian a quien simplemente repite a quien evoluciona. Piensa en cualquier área donde la excelencia importa.
Los atletas de élite revisan constantemente su técnica, aunque ya dominen su deporte. Los músicos afinan una y otra vez los instrumentos, aunque lleven años tocando. Los grandes negocios actualizan sus procesos, aunque ya sean rentables. El crecimiento real no está en repetir por repetir, sino en refinar lo que ya haces bien. Aplicado a los hábitos, eso significa que mantener viva la conciencia es vital. No permitir que el hábito te adormezca, no dejar que se vuelva una zona muerta, porque cuando dejas de cuestionar tus acciones, dejas de tener el control sobre tu destino. Los hábitos son una herramienta, no una jaula, pero solo si tú decides usarlos con conciencia. El objetivo no es crear una rutina perfecta y olvidarte de pensar. El objetivo es construir un sistema vivo que evolucione contigo, que se adapte a tus nuevas metas, a tus nuevos niveles, a tus nuevas aspiraciones. Porque tú no eres la misma persona que hace un año, ni siquiera eres la misma persona que hace 3 meses. Entonces, ¿por qué tus hábitos deben ser idénticos? La constancia es valiosa, pero la revisión es lo que la convierte en crecimiento. Así que cada tanto detente, revisa, pregúntate, y si hace falta ajustar, ajusta, porque el hábito que no se cuestiona tarde o temprano se convierte en una barrera, pero un hábito que se afina se convierte en tu mejor aliado para el siguiente nivel. El secreto para alcanzar resultados que duren. Al final de este viaje, James Clear no te deja con una fórmula mágica ni con una lista de tareas, te deja con una verdad silenciosa, poderosa y fácil de ignorar si no estás atento. Los resultados que duran no vienen de un momento de inspiración ni de un golpe de suerte, ni de una motivación repentina, vienen de algo más simple, más pequeño, más invisible y también más difícil de sostener, vienen de un sistema. No un sistema cualquiera, un sistema de hábitos alineados con tu identidad, un sistema que opera todos los días, en un segundo plano, incluso cuando tú no tienes ganas, incluso cuando estás cansado, incluso cuando nadie te está mirando. Porque el cambio verdadero, el que transforma, no ocurre cuando alcanzas una meta, ocurre cuando ya no necesitas esa meta para sentirte bien contigo mismo. Esta es la paradoja final que James Clear plantea. La felicidad no está en cruzar la línea de meta, no está en el cuerpo ideal, ni en el negocio perfecto, ni en los 10.000 seguidores. Está en convertirte en la persona que actúa todos los días como si ya fuera eso que antes solo soñaba. Está en disfrutar el proceso, porque el proceso es quien te define. Y cuando disfrutas lo que haces, porque estás alineado con quien crees que eres, ya no quieres otra cosa, no quieres escapar, no estás esperando terminar, no estás sobreviviendo a tu rutina. Estás viviendo dentro de ella con plenitud. La felicidad, escribe Clear, es el estado en el que entras cuando ya no quieres cambiar de estado. Y eso no te lo da una meta, te lo da un sistema. El secreto de los resultados que duran no es la intensidad, es la identidad. Y lo que define tu identidad no es lo que piensas de ti ni lo que deseas para ti, sino lo que haces. Cada hábito es un voto, cada decisión una afirmación silenciosa, cada repetición un ladrillo en el edificio de la persona que estás construyendo. Y lo mejor es que tú eliges qué votos depositas. Tú decides a qué identidad estás dándole forma. Claro, no va a ser de inmediato. Las recompensas que valen la pena nunca lo son. De hecho, habrá días donde parezca que no cambia nada, donde tu esfuerzo no se note, donde sentirás que estás avanzando a ciegas. Pero allí es cuando más importa tu sistema, allí es cuando más importa confiar, porque todo crecimiento real ocurre debajo de la superficie, como el bambú que pasa meses enraizado antes de asomar 1 centímetro, como el músculo que se adapta antes de volverse visible, como el escritor que se repite una y otra vez la misma rutina antes de publicar algo impactante en el mundo. Lo que James Clear te ha entregado no es un libro más de autoayuda, es un manual operativo para cambiar desde la raíz, para dejar de luchar contra tus viejos hábitos y la fuerza de voluntad, y empezar a reemplazarlos con hábitos nuevos que te hagan obsoletos los anteriores. Y lo más importante, te ha dado herramientas para que ese cambio sea sostenible, porque cualquier persona puede cambiar por un día o por una semana, pero solo quienes entienden las reglas invisibles del comportamiento pueden cambiar por un año o por una vida entera. Esto es el nuevo comienzo, no el de una nueva transformación dramática, sino el de un sistema tan simple que puedas iniciarlo hoy, con una acción, una elección, una versión de ti que no necesita demostrar nada, solo actuar como si ya lo fuera. Y lo mejor de todo esto, no tienes que hacerlo perfecto, solo tienes que hacerlo mejor. Un voto a la vez, un paso a la vez, un hábito a la vez, el 1%, recuerda, mejora el 1%. Así se construye la grandeza, no como un destino, sino como una identidad en proceso. Gracias por llegar hasta aquí. Si este libro te gustó, suscríbete para no perderte los próximos que están por venir. Y si quieres seguir profundizando en este mundo, hay un libro que encaja perfecto con lo que acabas de escuchar. Se llama El poder de los hábitos de Charles Duhigg. No solo te dice cómo construir hábitos, sino te explica por qué existen, te explica el bucle de señal, rutina, recompensa y lo más importante, te enseña a programarlos. Te lo dejo aquí.